Pasamos entonces a la ponencia del profesor Vicente Beiber Capella, que se centra con el título de Bioética y Solidaridad, la solicitud por la vulnerabilidad humana. Por favor, Vicente. El profesor Beiber es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, acreditado para el Cuerpo de Catedráticos desde 2011, director del Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad de Valencia, y ha sido visiting scholar en las universidades de Berkeley, Boston, Massachusetts, Princeton, New Jersey, Palermo, Italia, y Cambridge, Reino Unido. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia del 99 al 2001, director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la Comunidad Valenciana, director general de Política Científica de la Generalitat Valenciana, miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa, director del Máster en Bioética de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, director del Máster en Ética de la Enfermería de la Universidad de Valencia, secretario adjunto del Alto Consejo en I+D+I de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y en la actualidad es miembro de los siguientes organismos: Comité de Bioética de España, Pontificia Academia per la Vita, Consejo Asesor de Bioética de la Comunidad Valenciana, Comité de Ética de la Investigación Clínica del Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública y de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Comisión de Consentimiento Informado de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Comisión de Ética del Consejo Valenciano de Enfermería, y como fruto de su investigación ha escrito 3 libros: Ecología de las razones a los derechos, Ecología de las razones a los derechos, en 1994, Clonar, Ética y Derecho ante la clonación humana, en el año 2000, traducido al italiano en 2002, y Por una bioética razonable, publicado en 2006. Ha editado o coeditado 6 libros, ha publicado más de 130 artículos y capítulos de libro en revistas especializadas en materias relacionadas con los derechos humanos, la ecología política y la bioética. Ha participado en más de un centenar de congresos de su especialidad. Tiene reconocidos por la CNI 3 sexenios a su actividad investigadora. Muchísimas gracias, Vicente, por contar con tu colaboración en este seminario. Buenas tardes. Tengo que empezar con los agradecimientos pidiéndoles disculpas, porque yo tengo un manejo muy limitado con las nuevas tecnologías, hasta tal punto que hoy, que se me ha ocurrido traer una presentación para, por lo menos, acompañar los textos que quería citar con su proyección, ¿no?, para que todos los pudiéramos leer al mismo tiempo, pues me he olvidado la presentación en el despacho, ¿no? Entonces, con lo cual, desgraciadamente, les voy a tener que leer esos fragmentos de algunas declaraciones. Pero, sobre todo, quería agradecer la invitación que se me ha hecho, agradecer, en primer lugar, a la Fundación Cursol, no solo por invitarme, sino porque esta fundación exista, porque los fines realmente son muy importantes. El otro día leía, es casi un lugar común, pero no está de más que se diga y que nos persuadamos de que así es, ¿no?, que los problemas de África solo se podrán resolver desde la educación, ¿no? Los problemas de África, y podríamos decir casi cualquier problema, ¿no? Y en ese sentido, y ahí va dirigido mi segundo agradecimiento, pues creo que la Universidad Católica de Valencia pues está haciendo una extraordinaria labor. Es una universidad joven, pero que ha arraigado con rapidez en el tejido social valenciano, y aunque pues existe una rivalidad que no siempre es sana entre universidades públicas y privadas, y no digamos si comparten el mismo territorio, la misma geografía, pues yo más bien considero que la presencia de universidades públicas y otras de origen social o de
iniciativa social, pues contribuyen pues a lo que ambas instituciones pretenden, es decir, a conseguir una mejor educación para todos los ciudadanos. Por tanto, pues aunque me siento orgullosísimo de la universidad de la que procedo, pues también me siento muy congratulado de colaborar con una universidad como esta. Y encima, pues mucho más cuando se trata de participar con personas a las que estimo tanto, por las que tengo tanto afecto y admiración, como es el caso del profesor Howe, que en fin, ya han visto la exhaustiva presentación que ha hecho. No se puede decir más en menos tiempo y de una manera tan ordenada, ¿no? Pero en fin, también al profesor Hernández Diago, que es una autoridad en la bioética en Valencia, ¿no?, por haber impulsado la sociedad y presidir la Sociedad Valenciana de Bioética, profesor Justo Aznar, en fin, con el que tengo una particular relación de amistad y de reconocimiento de magisterio, y con mi compañera de departamento, la profesora Ana Paz Garibo, ¿no? Bueno, perdonen por los agradecimientos, pero me siento muy en deuda con todas estas instituciones y personas, ¿no? Y ahora ya voy a la cuestión. Y como hay poco tiempo y sería una pena que lo consumiera yo todo hablando y no dando oportunidad al coloquio, porque se han dicho cosas muy interesantes y a mí me gustaría también hacer alguna aportación que no sé si será interesante, pero que por lo menos me gustaría que sirviera para la reflexión y para el coloquio, pues trataré de hacer una intervención breve, pero ya saben que los de derecho no somos muy buenos tampoco en esto, ¿no? Entonces voy a quitarme el reloj como primera medida, no sé si servirá de algo, pero vamos allá. Bueno, ¿cuál es la tesis básica de esta intervención? La tesis básica de esta intervención es la siguiente. Hace aproximadamente 10 años, en 2005, la UNESCO aprobó un documento muy importante en el ámbito de la bioética, que es la Declaración Universal de Bioética y de Derechos Humanos. Es un documento que por bueno, pues consiguió llegar a un consenso universal con un documento que fue, como siempre sucede, pues objeto en el ámbito académico de muy diversas críticas. Yo no me voy a centrar en el documento en su conjunto, que es muy interesante y que vale la pena leer, mucho menos en las críticas, sino únicamente en una de las muchas aportaciones, concretamente en la contenida en el artículo 8 de ese artículo. El artículo 8 trata sobre el respeto a la vulnerabilidad y a la integridad personal. Y dice así: al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y los grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. Bueno, aunque al final espero que me dé tiempo a volver sobre este mismo texto, fijémonos en que habla de al aplicar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se deberá tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Es decir, que siempre que estamos haciendo asistencia sanitaria, siempre que nos planteamos aplicar una de las biotecnologías, todas las que ha mencionado el profesor Howe, o cuando estamos haciendo ciencia, siempre hay que tener presente la vulnerabilidad humana, hay que tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Esto, claro, a uno que tenga una mentalidad científica y mínimamente analítica le puede resultar un poco chocante. Pues
hay que tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Pues muy bien, la tendremos en cuenta, pues que es una cuestión de hechos. Somos vulnerables, pues nada, lo tenemos en consideración. Pero ¿qué quiere decir tener en cuenta la vulnerabilidad humana? Aunque expresamente no lo dice, es obvio que lo que pretende establecer este artículo es un principio según el cual el ser humano en su vulnerabilidad debe ser protegido. Y además no solo dice que debe ser protegido el ser humano porque es vulnerable, sino que dice que todo ser humano es vulnerable. Todos nosotros somos vulnerables. Incluso los blancos, adultos, que vivimos en estos pues, archipiélagos de prosperidad, algo venido a menos, pero todavía prosperidad, que son los países occidentales, incluso nosotros también somos vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad es una condición existencial del ser humano, no es una contingencia que acontece ocasionalmente. También lo es lo segundo, es decir, nosotros en ocasiones percibimos y sufrimos de una manera mucho más aguda esa condición vulnerable. Desde que somos concebidos hasta que tenemos una cierta autonomía, ¿no? Pues hasta que un niño se sabe vestir por sí solo, pues ya ha superado un grado de vulnerabilidad, ¿no? Pero hasta entonces es realmente muy dependiente, ¿no? No digamos cuando cualquiera de nosotros se pone enfermo o tiene una lesión, o cuando vamos haciéndonos mayores. Un signo es cuando ya uno empieza a depender de las gafas, ¿no? Por lo menos para mí aquello fue un golpe, ¿no? Yo ya dependo de las gafas, ¿no? Pero, en fin, por tanto, no piensen que soy ajeno a la presbicia, aunque aparente leer los textos que tengo delante, ¿no? Bueno, pues esa condición se refleja en casi todos los momentos de nuestra vida de una manera más aguda, pero es que incluso en el mejor de los estadios que podamos imaginar somos extraordinariamente vulnerables, ¿no? Y esa vulnerabilidad debe ser atendida. Bueno, entonces, ¿mi tesis cuál es? Pues que si nos tomamos en serio el principio de vulnerabilidad, necesariamente tenemos que partir de una concepción acerca del ser humano distinta de la que ha sido hegemónica desde los tiempos modernos. Entonces, lo que yo voy a hacer en estos minutos que me quedan es, primero, remitirme a un texto, aceptado de manera universal, aunque también es cuestionado, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Señalar que ahí ya están las semillas de esa concepción antropológica como esa visión del ser humano como ser vulnerable que debe ser protegido. A continuación, presentaré cuáles son las concepciones antropológicas que han dominado hasta el presente y que todavía tienen una gran hegemonía y sus insuficiencias. Presentaré, o al menos esbozaré, el modelo antropológico que debería, desde mi punto de vista, sustituir a este otro, porque sólo así encaja bien tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el principio de vulnerabilidad recientemente consagrado en la Declaración de la UNESCO, y acabaré, si me da tiempo, con una referencia confesional, porque ya que estamos en una universidad católica, pues me parecía que podía ser pertinente, aunque no la traigo aquí por su carácter confesional, sino porque creo que resulta adecuada para el contexto académico y para el tema que estamos tratando, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Les decía que ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos encontraríamos esas semillas, ¿no?, que apuntan hacia una determinada concepción del ser humano. Bueno, como saben, la Declaración Universal pues, es aprobada en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y es un texto muy breve. Ahora no se aprueba una norma ni una declaración por menos de 3.000 palabras, ¿no?
pero afortunadamente hubo una época en la que se aprobaban documentos que eran muy cortos, ¿no? Muy cortos y bastante claros de entender, ¿no? Incluso por los no expertos en derecho. Bueno, ¿y cómo empieza la declaración? Empieza diciendo: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Por tanto, la base de la libertad, la justicia y la paz, es decir, aquello a lo que todos aspiramos, a lo que todos aspiramos, es el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Ya en este punto encontramos pues un objeto de debate bioético muy intenso, porque han sido varios bioeticistas reconocidos los que han sostenido que el concepto de dignidad es un concepto inútil y que prácticamente habría que sustituirlo por el de autonomía. Este planteamiento, en el que no hay tiempo de entretenerse, es un planteamiento incorrecto desde mi punto de vista, pero coherente con el modelo antropológico del que parten ellos y al que luego haré referencia. Pero si realmente consideramos que existe algo que es la dignidad intrínseca, y que esa dignidad intrínseca, mejor dicho, el reconocimiento de esa dignidad intrínseca hace posible alcanzar la justicia, la libertad y la paz de las personas y de los pueblos, entonces habrá que buscar otro modelo antropológico. Pero sigue diciendo: considerando que el desconocimiento, y este texto es un texto, en fin, yo tampoco pretendo que haya que venerar los textos legales, ¿no? Pero pienso que hay algunas referencias, la tan denostada en estos momentos Constitución del 78, para el contexto que nos ocupa, ¿no?, español, o más importante, probablemente la Declaración Universal de Derechos Humanos, son textos que conviene releer, ¿no?, de vez en cuando, ¿no? Porque uno comprende, uno toma una cierta distancia de los acontecimientos diarios y ve las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, cuando lee el párrafo segundo del preámbulo, pues se queda gratamente impresionado de ver lo que fuimos capaces después de la barbaridad que habíamos hecho, ¿no? Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado, ¿no? Entonces dice, el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la humanidad. Esto es de lo que venimos, ¿no? Y dice, pero dice a continuación, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la necesidad o de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Estas dos líneas están tomadas del famosísimo discurso de las 4 libertades de Franklin Delano Roosevelt, que dirigió en el debate sobre el Estado de la Nación, porque esto no es un invento de los españoles de hace 4 días, sino que viene de la tradición norteamericana, digo el debate sobre el Estado de la Nación. Y en aquel entonces, en plena confrontación bélica, pues Roosevelt dirige un discurso, para que vean las diferencias de nivel, ¿no?, también los contextos eran distintos, ¿no? Pero en aquel entonces él dice que estamos luchando fundamentalmente por preservar 4 libertades: la libertad del miedo, la libertad de la miseria y la libertad para creer y la libertad para hablar. Si ustedes lo piensan con tranquilidad, verán que no se puede sintetizar mejor cuál es el contenido esencial del conjunto de los derechos humanos. No vivir atemorizados, porque cuando uno vive bajo el miedo, entonces queda completamente alienado, deja de ser el mismo. No vivir en la miseria, porque cuando uno vive en la miseria no puede practicar la virtud, se tiene que limitar a sobrevivir, ¿no?
Sin un mínimo de bienes no se puede practicar la virtud, decía Aristóteles. Y una vez emancipados del miedo y de la necesidad, entonces ser capaces de creer en lo que uno considera lo más importante en su existencia, libertad de creencias, porque solo dando un sentido profundo a nuestra vida vale la pena vivir, y libertad de palabra, la capacidad de poder hablar con libertad, como elemento fundamental no solo para comunicarse, sino para construir una sociedad justa. Y el otro día en clase me atreví a hacer una cosa que nunca había hecho y que ahora no la hago, sino que simplemente someto a su escrutinio. Y les decía a los estudiantes que yo no estaba manifestándome con total libertad a la hora de orientar mi docencia, por la sencilla razón de que si la ejercía en plenitud, temía sufrir determinados problemas con los que no quería tener nada que ver. Y entonces yo pensaba que a lo mejor los estudiantes pues se iban a escandalizar, ¿no? Cómo nos hurta el derecho que nosotros tenemos a conocer el pensamiento que el profesor tiene con toda libertad, ¿no? Pero ellos, en lugar de actuar de esa manera, respondieron de una manera que a mí me hizo reflexionar, y es: no se preocupe, nosotros tampoco nos manifestamos con libertad en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues Roosevelt en el año 43 pensaba que lo de la libertad de expresión había que tomárselo en serio, y no solo para la realización personal, sino para la creación de sociedades justas, ¿no? Bueno, pero para poder creer en lo que cada uno quiera, y para poder expresarse con libertad, es fundamental previamente estar liberados de la necesidad y del miedo. Entonces, sigue diciendo el preámbulo de la declaración. Es que considerando, me he saltado varios párrafos de este preámbulo, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, fíjense qué interesante es esto, considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de este compromiso. Es decir, el autor, ¿no?, de la declaración, que no es un autor en particular, ¿no?, pero en fin, es una forma de hablar, nos viene a decir que si no hay a la base de esta declaración una visión compartida acerca de cómo se han de entender estos derechos y estas libertades, será imposible que esta declaración cumpla con los fines de libertad, justicia y paz que pretende. Por tanto, es fundamental encontrar esa base compartida, y que no es nada fácil, porque dicen que fue Jacques Maritain uno de los autores, de los, por lo menos, inspiradores de esta declaración, que cuando se le preguntó por la declaración, él dijo: sí, hemos aprobado una declaración, hemos acordado una declaración con tal de que no se nos pregunte por qué estamos de acuerdo con esta declaración. O sea, se acordaron los términos de los artículos, pero no los fundamentos desde los que debía interpretarse la declaración. Pero los mismos autores de la declaración eran conscientes de que si no había una cierta concordancia a la hora de interpretar el texto, sería imposible que ese texto cumpliera con los fines de justicia que pretendía. Y como les vengo diciendo, mi posición es que ese punto de concordia es una determinada visión antropológica que no coincide con la dominante en estos días. Y
¿Cuál es esa visión antropológica dominante? Pues, el profesor Howe antes ha hecho una referencia a Descartes, ¿no? Descartes, pues, es muy conocido por el discurso del método, es muy conocido por considerar o presentarnos al ser humano como un sujeto, pues, que está escindido entre dos grandes sustancias, la res cogitans y la res extensa, ¿no? La cosa que piensa y la cosa natural, la cosa material. Y cuando el ser humano es presentado en esta clave dualista, pues resulta muy difícil su integración. Y de hecho, se podría decir que todas las propuestas antropológicas de la modernidad pues tienden o bien a reducir al ser humano a su condición de res extensa, o bien a contemplarlo como una res cogitans, como una cosa que piensa, ¿no? Primero, esa hegemonía de la res extensa, ¿no? El homo natura, el hombre como una pura naturaleza, ¿no? Esto, pues, en fin, claro, sobre cada uno de estos temas podríamos hablar, pues, durante seminarios enteros, ¿no? Pero, en fin, yo tengo que hacer una síntesis, ¿no? Freud habla de las tres heridas que la modernidad ha infligido al ser humano, ¿no? En primer lugar, la herida cosmológica. Pues hasta Copérnico todos nos pensábamos, pues, que la Tierra, pues, era el centro del universo, ¿no? Y dentro de la Tierra, pues, de acuerdo con esa concepción aristotélica, jerárquica, pues el ser que estaba en la cúspide era el ser humano. Y de pronto llega Copérnico y nos dice: somos un planeta perdido en medio del universo, ¿no? Bueno, habrá que asimilar, ¿no?, que no somos el centro alrededor del cual gira todo el universo. Pero luego llega Darwin con la herida biológica, ¿no? Y nos dice, pues, que no somos distintos de los animales, ni mejor que ninguno de ellos, ¿no? Somos una especie que ha evolucionado como tantas otras. Claro, y eso ya empieza a dar verdadero vértigo, ¿no? Porque dices, bueno, caramba, yo también pensaba que, pues eso, que era el rey de la creación, ¿no? Y no soy el rey de la creación, soy una especie, ¿no?, en evolución como tantas otras. Y encima, para colmo, llega la aportación del propio Freud, ¿no? Y nos dice que, vamos, que nadie se engañe pensando que es dueño de su propia casa. Vamos, que, en fin, eso de que cada uno tiene una mente con la que puede comprender, vamos, la mente uno no la controla, ¿no? Son otras fuerzas las que se adueñan de nuestro yo y que nos hacen creer, vamos, y nosotros vivimos en la ficción de creer que somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Pero eso no es así. Claro, ante este panorama, pues, ¿qué es lo que queda? Reconocer que somos seres completamente determinados, ¿no? Somos, pues, una especie, pues, en evolución, que no tiene más sentido que cualquier otro fenómeno de la naturaleza, que estamos, pues, determinados por eso, por el destino, por el ananqué griego. Claro, ante esta realidad, pues, ¿qué nos queda? Pues el completo abandono, es decir, bueno, me desconecto de la vida, o, por el contrario, que es a lo que nos hemos entregado más bien, pues el decir, bueno, pues aquí, pues, en fin, todo es posible, todo es posible. Yo tengo un poder tecnológico que puedo, pues, desarrollar hasta el máximo, sin una finalidad particular distinta de incrementar mi propio poder, de experimentar cosas nuevas, ¿no? Porque pretender encontrar un sentido al mundo y que ese sentido del mundo oriente mi acción, eso es una quimera. Somos puros, pues eso, una especie en evolución perdida en el medio del universo, ¿no?, incapaz de encontrar el más mínimo sentido a su existencia. Bueno, esta es una visión que está bastante extendida. Vamos,
sobre todo entre la gente. Tú te vas al campus de Burjasot en la Universidad de Valencia y allí no hay nadie que piense de forma distinta de esto. Vamos, pues hombre, claro, ¿qué me vas a contar, no? Nosotros, como estamos en la zona ultraconservadora de la universidad, porque los de Derecho somos, pues en fin, engreídos como cualquier profesional, pero desde la convicción de que la libertad existe, ¿no? Y que la podemos ejercer, ¿no? Y podemos ser dueños de nosotros mismos, ¿no? Y podemos comprometernos y podemos delinquir, ¿no? Pero los bioquímicos de Burjasot piensan pues en que somos un conjunto de reacciones, ¿no? Pues que están por ahí pululando y poco más, ¿no? Bueno, la otra visión, la que considera que sobre todo en lo que hay que fijarse es nuestra condición de res cogitans, de cosa que piensa, ¿no? Entonces, ¿aquí qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que en el inicio fue el deslumbramiento. O sea, cuando de repente dices, no, tú atrévete a pensar, el sapere aude, ¿no? Que recoge Kant, ¿no? Llega a ser tú mismo, aduéñate de tu vida, ¿no? Con tu razón puedes no solo comprender o descubrir la verdad, ¿qué va? Crear la verdad, ¿no? Tú puedes crear la verdad con tu potencial de raciocinio lógico, ¿no? Entonces, bueno, fue el entusiasmo, y entonces vamos, desde Occidente exportamos el modelo de civilidad a todo el universo, que como además era perfecto, racional, vamos, pues se podía imponer pues a cualquier precio, ¿no? A cualquier precio, porque claro, es que era la civilización frente a la barbarie, teníamos que liberar de la barbarie, ¿no? Entonces, pero de pronto se descubre que esta visión no deja de ser más que un relato. Toda esta propuesta de civilidad no es más que un cuento, y un cuento, como todos los cuentos, es susceptible de interpretación. ¿Y cuántas interpretaciones? Infinitas interpretaciones. De manera que lo que se presentaba inicialmente como la cima de la civilización y del poder humano, de repente se desvanece por medio de la posmodernidad en una infinidad de interpretaciones absolutamente irrelevantes, pero que pueden constituir un juego entretenido. Entonces se pasa del Homo sapiens al Homo ludens. A lo mejor yo ya no puedo aspirar a una pretensión de racionalidad sobre el mundo, porque eso es una quimera, ¿no? Pero lo que sí que puedo es ejercer la soberanía de mi deseo, y ejercerla a través de la tecnología. Por caminos bien distintos, unos pues amarrados al destino, al ananqué, y otros afanados a la autarquía, ¿no? De decir, yo soy dueño de mí mismo, pero ambos convergen en la misma pretensión. Mediante la tecnología yo puedo satisfacer en plenitud mis deseos. Y esa tecnología tiene muy diversas modalidades, pero en estos momentos hay dos que se aparecen como especialmente efectivas. Una, la biotecnología, y otra todavía más insidiosa, universal y peligrosa, que es el dinero. Frente a todo esto, ¿cuál es mi propuesta antropológica? Que, como pueden imaginar, no es excesivamente original, porque, en fin, ya todo está pensado, ¿no? Mi propuesta antropológica es tomar conciencia de que el ser humano no es un yo autónomo, ¿no? Autárquico, ¿no? Que lo puede todo o que no puede nada, no, sino que el ser humano, sobre todo, es un ser excéntrico, es un ser que es porque depende de otros y permite la existencia de los otros en la medida en que él también los reconoce. En definitiva, que es un ser interdependiente. Y frente al Homo natura y al Homo ludens,
nos encontraríamos con el homo patiens y el homo fallens, el hombre que padece y que sufre y el hombre que yerra, y yerra no solo intelectualmente, sino también moralmente. En definitiva, el hombre frágil, que debe ser cuidado, pero que también tiene la responsabilidad de cuidar. Desde esa clave adquiere pleno sentido el artículo 8 de la Declaración Universal de Bioética y de Derechos Humanos, pero también dos artículos que antes no les he leído de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son los que más me gustan, que son el artículo 1 y el 29, el primero y el penúltimo, ¿no? Porque el último es un artículo irrelevante, ¿no? a efectos de contenido material. Dice el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Claro, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha pasado a la historia como una declaración de derechos, y sobre todo se habla de los derechos, los comprendidos entre el 2 y el 28. Pero hemos perdido de vista que en el 1, sobre todo en lo que se insiste, es que, porque tenemos todos igual dignidad y derechos, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y por si esto fuera una declaración así de carácter más bien retórico, pues queda confirmada y de una manera muy elocuente en el artículo 29, que dice: toda persona tiene toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Esto es impresionante, porque lo que viene a decir este artículo no es que tengamos deberes como quien tiene que pagar un peaje para poder ejercer los derechos, que es lo que realmente importa. Lo que dice es que tenemos deberes porque en la medida en que cumplimos esos deberes alcanzamos nuestro pleno desarrollo personal y social. Es decir, que los deberes no son una carga, sino que son una fuente de realización. Y si no están de acuerdo con mi interpretación, vuelvo a leer el texto para que vean que creo que no estoy haciendo un ejercicio de manipulación, sino de interpretación fidedigna. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Bueno, acabo ya, y lo hago con una referencia confesional que les he anticipado. Una referencia al discurso del Papa Francisco ante el Parlamento Europeo el día de mi cumpleaños, el día 25 de noviembre de 2015. ¿No? Pues yo espero que desde el momento en que, gentes que no se presentan a sí mismas como ultraconservadoras, ¿no?, dicen públicamente estar en el bando del Papa Francisco, y no sé si tengo que ser más elocuente al respecto, pues se permitirá ya de nuevo, pues, no digo dar, carta de autoridad a un romano pontífice, pero sí al menos posibilidad de que entre en el juego del mundo académico, ¿no? Y si me aceptan esta licencia, ¿no?, que no sé si me atrevería a pedir en el contexto de otras universidades, les tengo que confesar, pues acabo con la cita del Papa Francisco. Dice: se constata amargamente, esto es el Parlamento Europeo, pues, vamos, ahí estamos todos representados, y todos tendríamos, ahora hay mucha desafección hacia Europa, pero en fin, este es el proyecto que todos anhelábamos en los años 80, aquí muchos son muy jóvenes y no habían nacido, pero algunos ya, en fin, somos casi ancianos, ¿no?, y vivíamos estas cosas con entusiasmo, ¿no? Bueno, por eso nos apena el que ahora el proyecto europeo parece que esté quebrándose, ¿no? Bueno, pues el Papa, que todavía confía en el proyecto europeo y por eso fue a Estrasburgo y habló ante el Parlamento Europeo y habló ante el Consejo de Europa, que son cosas distintas y muy importantes las dos instituciones, pues dice ante el Parlamento Europeo:
se constata amargamente el predominio de las cuestiones técnicas y económicas en el centro del debate político, en detrimento de una orientación antropológica auténtica. Impresionante, ¿no? Parece que hoy no hay más discurso que el tecnológico y el económico. Y el Papa dice, habría que hablar un poquito más acerca de quién es el hombre, ¿no? El ser humano corre el riesgo de ser reducido a un mero engranaje de un mecanismo que lo trata como un simple bien de consumo para ser utilizado. De modo que, lamentablemente, lo percibimos a menudo, cuando la vida ya no sirve a dicho mecanismo, se la descarta sin tantos reparos, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer. Este es el gran equívoco que se produce cuando prevalece la absolutización de la técnica, que termina por causar una confusión entre los fines y los medios. Es el resultado inevitable de la cultura del descarte y del consumismo exasperado. Al contrario, afirmar la dignidad de la persona significa reconocer el valor de la vida humana que se nos da gratuitamente y por eso no puede ser objeto de intercambio o de comercio. La vida no es algo que nosotros tenemos, sino que algo que hemos recibido. Nuestra condición personal no es algo que nos hemos dado a nosotros mismos. Somos dependientes de los demás, de la naturaleza, de la realidad en su conjunto. Ustedes, en su vocación de parlamentarios, y aquí podríamos decir, porque ninguno lo somos, nosotros, en nuestra vocación de académicos, están llamados también a una gran misión, aunque pueda parecer inútil, preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas, cuidar la fragilidad o vulnerabilidad, porque son términos perfectamente sinónimos. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad, en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Cuidar la fragilidad de las personas y de los pueblos significa proteger la memoria y la esperanza. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Muchas gracias. Estamos ahora. Pues tenemos un dilema: si abrir un turno de preguntas, si no hay modo de evitarlas, y si hay alguna que realmente es urgente, porque después a lo mejor no van a poder estar después de la pausa, pues adelante. Y si no, lo dejamos todo para al final de la mesa redonda que habrá a continuación, a las 12:30, dentro de 30 minutos, para Ancha es Castilla, ¿no? Sí. Sí, van a estar los ponentes.